Buenos días, Colombia. El día de hoy quiero enviar un mensaje directo a toda la oposición en contra del presidente Gustavo Petro y su gobierno. Y quiero recordarles que en el transcurso del año 2018 fue precisamente el senador Gustavo Petro quien lideró el proyecto que construyó e hizo realidad el Estatuto de la Oposición, una herramienta necesaria para el equilibrio de los poderes en Colombia, una herramienta que permite la fiscalización, que permite el control político y lo más importante, que le da voz a la oposición. Es un instrumento maravilloso de nuestra democracia. Sin embargo, hoy tenemos una oposición liderada por políticos de la derecha que tiene todo menos inteligencia. No han logrado ser la oposición inteligente que prometieron ser, sino que son una oposición destructiva, una oposición banal, una oposición negativa que no equilibra la balanza de poderes en el país. Lastimosamente, pasamos de una oposición liderada por Gustavo Petro que denunciaba las más grandes mafias de corrupción en el país, que denunciaba los vínculos de la política con los fenómenos criminales del paramilitarismo y el narcotráfico. Ahora, ¿qué tenemos? Una oposición que está pendiente de cómo viste un funcionario de gobierno, qué tipo de zapatos tiene ese funcionario de gobierno. Una oposición infantil, una oposición inmadura. Y el llamado que les quiero hacer es que entiendan que el instrumento del Estatuto de la Oposición no merece ser degradado como actualmente lo hacen los líderes de la derecha. Necesitamos una mejor oposición, una oposición que construya en el país, una oposición capaz de ayudar a ese cambio que eligió el pueblo colombiano y ese cambio que se está dando día a día con el gobierno de Gustavo Petro. A propósito, tenemos que recordar que en el mes de agosto se cumplen los 2 primeros años del gobierno de Gustavo Petro y ninguna, absolutamente ninguna de las narrativas con la que la oposición engañó electores se ha cumplido en el país, y enumero alguna de ellas. Primero que todo, no somos comunistas, no se han cerrado los centros comerciales, no tenemos unas fuerzas militares llenas de guerrilleros como anteriormente decía la oposición. A nadie se le ha quitado su propiedad privada. Al contrario, con la SAE se ha creado cientos de nuevos propietarios en Colombia. Tampoco hay censura al derecho de libre expresión. Y es por eso que observamos un medio como Semana difamando, haciendo propaganda y haciendo política directamente desde esa plataforma de basura, plataforma de propaganda. Nada se ha cumplido. Y al contrario, vemos que poco a poco y con un gran esfuerzo, porque tenemos que entender que el gobierno se enfrenta a un sistema que ya se encontraba instaurado en Colombia, un sistema de medios de comunicación que todos los días mienten, que difaman, que generan propaganda. Despierten, señores de la oposición. En 2 años, Colombia no estará destruida, sino al contrario, vemos cómo nuestra nación renace. Ojalá ese mal que llegó al país, que se conoció como el uribismo, una política genocida y criminal, llegue a su fin, que pase a la historia como un episodio oscuro. Pero eso depende de nosotros los colombianos y tenemos que hacerlo en urnas. Por último, quiero hacerlo reflexionar sobre lo siguiente. Siempre se habló de la guerrilla tomándose el poder por las armas. Y en Colombia ocurrió algo muy diferente. Gustavo Petro, exintegrante del M-19, se tomó el poder. Pero se tomó el poder con el apoyo del pueblo colombiano y con votos en las urnas. Y eso es lo que le duele a la oposición. Y aparte, lo que más lamentan los de la oposición es que el cambio de la política antidrogas es exitoso. Se les quitan billones de las rentas ilícitas del narcotráfico a toda esta caterva de ampones que se encuentran en la oposición. Tenemos que ser sensatos, pueblo colombiano.